Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a esta clase de historia acerca del descubrimiento y la conquista de América. Como en todo tema histórico, siempre se tiene que ver un poquito el antes, cómo se da el descubrimiento. Muchos historiadores no lo toman como descubrimiento porque sabemos que en América ya había nativos eh, que pertenecían a otros lugares. Por lo tanto, no fue tan así de, digamos, lo descubierta, más que nada fue como que un choque de culturas, un choque cultural, pero sí se dio lo que es la conquista como tal, y hubo un cambio tremendo en el mundo debido a este acontecimiento. ¿Cuáles son los antecedentes? El descubrimiento de América fue resultado de una serie de procesos que se fueron dando a la segunda mitad del siglo XV, entre los años 1450 y 1460, entre los cuales tenemos, ¿qué pasó? Había un bloqueo de grandes rutas comerciales, estas rutas terrestres comerciales que unían a Asia y a Europa, debido a la consolidación del Imperio Otomano. ¿Sí? Este Imperio Otomano que estaba cercano al Oriente cobraba impuestos o tributos a los europeos para que puedan pasar hacia Asia. ¿Sí? Entonces, afectó mucho a la naciente burguesía europea y ellos se sintieron molestos por esto. El segundo antecedente es que España y Portugal como estados-naciones eran dos estados-naciones que necesitaban territorios, ampliar sus territorios, ampliar su economía y también expandirse. 3. Crear nuevas rutas de comercio con el lejano oriente y encontrar regiones que pudieran servir como base para la creación de un imperio. Principalmente, ¿cuáles son las causas del descubrimiento de América? El dominio turco del mar Mediterráneo a Asia, lo que ya les acabo de mencionar, conocido como la ruta de seda, que a los europeos no favorecía, la búsqueda de nuevos mercados y el deseo de expansión y de recursos. Por lo tanto, aparece un personaje italiano que es Cristóbal Colón, fue navegante, cartógrafo y geógrafo, que él tenía es- este deseo de aventurarse, este deseo de expandirse, de conocer nuevos territorios. Pero más que eso, el objetivo principal de Colón, de Cristóbal Colón, era el de comerciar, el de generar, tener mayores recursos, ¿sí? Él tenía este deseo de ser rico, un hombre rico y poderoso, deseo de poder de todo hombre, eh, en esa época, de todo hombre ilustre de la época, el deseo de poder, de control. Y el segundo objetivo era algo que él tenía una duda, porque era conocedor de la geografía, quería comprobar que la Tierra era redonda. Esa teoría no lo descubre Colón, sino que esto ya viene desde antes con filósofos como el mismo Platón, Aristóteles, tenían ciertas ideas de esto de que la Tierra era redonda. Pitágoras la refuerza, después de Colón vendría Copérnico, Galileo Galilei, que ya utilizan más la razón con referencia a esto, pero Colón tenía ya esta influencia de que la Tierra era redonda. Por lo tanto, quería comprobar estos dos objetivos, ¿sí? Quería llegar a estos dos objetivos. Bien, como no todo es tan fácil, se tiene que pasar por una serie de filtros. En España, quienes gobernaban era la reina Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Él debía pedir permiso para salir a hacer estas aventuras. A estos permisos se les llama capitulaciones de Santa Fe. ¿Sí? Más que nada, ¿qué es una capitulación? Es un permiso, condiciones que ponía para los viajes y los beneficios que daban los reyes. ¿Cuáles son los beneficios? Otorgar recursos materiales, vituallas, hombres para poder, embarcaciones para poder partir. ¿Sí? Como había mencionado, había un problema, ¿no? El de la ruta de seda. Era la mayoría de paso hacia la India, que donde se quería llegar, em, era terrestre y se debía pagar muchos impuestos por cambiar e intercambiar mercancías y demás por el Imperio Otomano. Entonces Colón trata o busca una nueva vía, ¿sí?
que rodeando África, pero expandiéndose más hacia el oeste para no pasar por aguas que sean pertenecientes al Imperio Otomano. Entonces toma o envía más a sus embarcaciones hacia el oeste. Y al irse más hacia el oeste, llega, se dice, según la historia, accidentalmente a tierras americanas. ¿Sí? Ese es su primer viaje, llegaría a unas islas conocidas como las Islas Guanaani. Guanaani, ¿sí? Que son las actuales islas de las Bahamas. Llegada de Colón a la isla Guanaani. Claro que él posteriormente hace tres viajes más después, ¿no? Que ya son financiadas por la misma corona. Llega, ve un nuevo, no se da cuenta que conquista un nuevo territorio. Él piensa que llega al otro lado de la India y dice, oh, este lugar estoy descubriendo, nueva parte de la India. Por eso llama a los nativos de esta isla Guanaani indios. Él los denomina indios. Y obviamente esto debía conocer los reyes y se va llevando 10 nativos, se va llevando recursos y demás. ¿Cuáles son las consecuencias del descubrimiento de América? La conquista y colonización, que vamos a ver, el fortalecimiento del mercantilismo o nacimiento, mejor dicho, del mercantilismo y el crecimiento también de la burguesía, que es una nueva clase social de comerciantes por la mayor cantidad de recursos que ya existía en el mundo. La conquista del imperio azteca. ¿Sí? Eh, Posterior a Colón hizo sus viajes, murió sin darse cuenta de que había descubierto un territorio nuevo. Se da en los europeos, más que nada en españoles y portugueses, este espíritu de conquista. Y a inicios del siglo XVI comenzaron una serie de expediciones hacia la parte continental del Nuevo Mundo, especialmente dirigiéndose ya no en las islas que se había descubierto, sino hacia México y Panamá. Por eso las noticias que se tenían acerca del gran imperio azteca, se hablaba de los mexicas, que dieron lugar a que se organice una expedición en el año 1519 liderada por Hernán Cortés, ¿sí? Que fue el descubridor y el conquistador, mejor dicho, el conquistador de México. Hernán Cortés, conquistador de México. Entonces conquistaron a los mexicas y eso es otra gran historia, ¿no? Y fueron sometidos los aztecas, muy parecidos como los sometieron a los incas. La conquista del imperio inca, en cambio en este caso Francisco Pizarro encabezó la más importante de estas expediciones, la cual desembarcó en Tumbes a inicios del año 1532. Como bien sabemos, hubo un encuentro entre Pizarro y Atahualpa. ¿Sí? ¿Cómo es que llega Francisco Pizarro a la capital del imperio inca, que vendría siendo la zona de Cajamarca, en el actual Perú? Llega con noticias o con engaños de los cañaris, porque bien sabemos que los incas no eran queridos por nuestros habitantes de nuestro territorio, que eran los cañaris, ¿no? Que les dieron las rutas secretas que tenía Atahualpa, las rutas secretas del Capañán, camino del Inca, a los españoles para que se les facilite la llegada a Cajamarca. Y también la arrogancia en esa época de Atahualpa, un joven, un líder joven estaba iniciando su época de reinado, después de haber derrotado a su hermano Huáscar en una guerra civil. Él se creía un dios. Por lo tanto, él pensó o creyó que los españoles vendrían a postrarse ante él, cosa que no fue así. Los españoles, como eran gente en esa época, bueno, esa gente que con astucia, con mucha astucia en la guerra, en el arte de la guerra, supieron cómo 200 hombres españoles acabar con 40.000 soldados incas. ¿Cómo lo lograron? Por medio de las armas sofisticadas que tenían, el uso del fuego, los caballos. Muchos de los incas huyeron y capturaron al líder, Atahualpa. Fue encerrado, engañado y también sentenciado.
Se le sentenció por cuestiones de idolatra, porque eh, los españoles tenían la creencia de la Iglesia Católica y venían también a evangelizar. Entonces Atahualpa tenía sus creencias propias de nativo, que eran creer en varios dioses, como el dios sol, lo que veía, los animales, las montañas y demás. Y es otra cuestión por la que fue enjuiciado y asesinado por parte de los españoles en 1533. Aproximadamente tendría unos 34 o 35 años Atahualpa, muy joven. Eh, fue los últimos minutos de su vida se le convirtió al cristianismo. Y Atahualpa se dice, según ciertos historiadores, que se había convertido. Bueno, lo importante es qué consecuencias nos dejaron, qué consecuencias nos dejaron la conquista española. Obviamente la creación y fundación de ciudades, todo cambió totalmente, ¿no? Ellos vinieron a imponer todas las costumbres, a imponer, a marcar, cambiar las ciudades, a imponer, a fundar ciudades más que nada. En México se da la Ciudad de México, en 1523 se funda en Tenochtitlán, la fundación de Santiago de Quito en Riobamba, primero, el 15 de agosto de 1534, por Diego de Almagro. La fundación de San Francisco de Quito el 6 de diciembre de 1534. Inicia así la época colonial también, todo lo que vemos de la colonia, la creación de iglesias, la creación de nuevas costumbres, la convivencia entre blancos e indígenas y la formación del mestizaje. Desaparición de una gran población indígena, muy importante esto, ¿no? Por enfermedades como la viruela y la gripe, no azotó el fuego, sino azotó la enfermedad a los indígenas. Terminó con una gran cantidad, una gran población. Muchos historiadores dicen que un 90% de la población indígena se acabó por estas enfermedades de la viruela y la gripe, ya que ellos no tenían defensas, los nativos americanos no tenían defensas como los europeos que ya habían contraído estas enfermedades y podían defenderse. Su cuerpo generaba anticuerpos que, que no permitía que se desarrolle y llegue a muerte, ¿no? Por eso murieron tantos indígenas. El desarrollo mercantil y económico de Europa, ¿sí? Eso provocó que Europa crezca, obviamente, obteniendo recursos americanos que lo hicieron parte de ellos, formando virreinatos, formando maneras de gobierno, en donde la mayoría de recursos iba a la corona de España. Eso sería, chicos, esperando que haya sido de interés y haya sido de valía esta clase. Me despido, muchas gracias. Hasta luego.